El sistema de tesorería es responsable de la ejecución del sistema de presupuesto. Uno de sus instrumentos más importantes para este propósito es la programación financiera. El objetivo más importante del sistema de tesorería es el de tener liquidez. Para lograr este propósito, deberá realizar pronósticos de ingresos y egresos, así como la previsión de los pagos que se deben hacer. Todos estos elementos deben traducirse en un instrumento, el de la programación financiera. La elaboración de la programación financiera tendrá dos fases. La primera fase será la programación de los recursos y luego la programación de los gastos. Para hacer esta primera, debemos conocer la estructura de financiamiento, es decir, tener claro cuáles son las fuentes de financiamiento, conocer cómo es el sistema tributario, por ejemplo, y sobre todo contar con información estadística de anteriores años. Esta información nos ayudará a prever lo que pasará en el futuro. También deberíamos tener muy claro si han habido eventos que puedan haber distorsionado la ejecución presupuestaria de ingresos o de gastos en gestiones anteriores, de tal manera de que éstas tómense en cuenta para no alterarse el pronóstico que se van a realizar. En el tema de los gastos a veces se cometen errores tales como dividir el presupuesto entre 12 y pensar que el gasto es homogéneo a lo largo de los meses. Ese es un grave error. En verdad debemos conocer que hay gastos que tienen periodicidades y hay gastos que son permanentes. Por ejemplo, los salarios habrá que pagar mensualmente o los servicios básicos. Sin embargo, temas como la inversión, por ejemplo, o la compra de insumos tendrá periodicidades que deberá definir la Dirección Administrativa Financiera. Por lo tanto, para programar los gastos debemos conocer las características de cada uno de los rubros, de los programas, de los proyectos, ver lo que ha sucedido en gestiones anteriores. Por ejemplo, hay momentos que son propicios para las construcciones y otros momentos no, por un tema simplemente de clima. Deberemos conocer las obligaciones que se devienen de ejercicios anteriores para preverlas lo más anticipadamente posible y saber que tenemos algunos gastos que están vinculados a otras fuentes de financiamiento, por ejemplo, los cofinanciamientos del gobierno central. Y sobre todo conocer la estructura económica del gasto. Habíamos definido que uno de los principios presupuestarios más importantes es el de equilibrio. Entonces, el presupuesto que tenemos está equilibrado, ingresos y gastos. Sin embargo, hay un tema que es fundamental. El comportamiento de los ingresos no es el mismo ritmo que el comportamiento de los gastos. En la gráfica que se observa, vemos que en un primer momento los ingresos suben y luego bajan y luego suben y luego bajan. Mientras que en el tema de los gastos son continuos, luego bajan y luego suben. Como se darán cuenta, hay una etapa, hay un momento en el que tenemos déficit de caja. No es que el presupuesto esté desequilibrado, sino que los procesos, los flujos de ingresos y de gastos tienen comportamientos diferentes. La programación financiera intentará que estas épocas, estos periodos de déficit de caja sean los menos posibles. Estrategias para poder compatibilizar ingresos y gastos. Primera estrategia. La primera estrategia es relativamente sencilla y fácil de aplicar. Es desfasar los gastos en el tiempo. Es decir, en aquellos momentos o épocas que tendríamos déficit de caja, lo mejor es postergar estos gastos. Obviamente que esto es posible siempre que el gasto no sea de manera permanente. Ejemplo, determinado tema de compras de insumos o el tema de realizaciones de inversiones. Por lo que dijimos, no siempre es posible desfasar todos los gastos. Y también se corre el riesgo de que al desplazarse los gastos, estos en el futuro puedan tener un mayor costo. La segunda estrategia es muy común en el sector público, en Bolivia sobre todo, y se trata de no pagar las obligaciones que se tienen con proveedores o, por ejemplo, en inversiones. A eso se llama deuda flotante, una deuda no contratada formalmente que por el hecho de no pagar se convierte en deuda. Estos elementos pueden ser factibles de realizarse, pero solo en el corto plazo, porque luego traduce en una pérdida de imagen de las instituciones, en un encarecimiento de las obras futuras o materiales e insumos futuros, y no es aconsejable hacerla de manera permanente. La tercera estrategia que legalmente y técnicamente es razonable es la de poder solicitar créditos de corto plazo o, por ejemplo, anticipo de recursos de transferencia del tesoro para las entidades. Esta estrategia factible de realizarse
en la práctica en nuestro país está dejado de lado por un desconocimiento de los instrumentos adecuados para este propósito. Una muy buena estrategia es la de anticipar los ingresos. Nosotros nos dejamos llevar por determinadas tradiciones. Sin embargo, rompiendo estas, se pueden generar ingresos anticipadamente. Por ejemplo, ¿qué sucedería si en noviembre y en diciembre se van comprando las matrículas de la próxima gestión? Con seguridad que la universidad en enero tendrá mayores recursos de lo que habitualmente tiene. El gobierno municipal de La Paz ha hecho una estrategia muy interesante y ha hecho que, por ejemplo, el impuesto de inmuebles se pague desde enero. Y si se pagara entre enero y febrero, tiene un descuento de un 20%. Esto, que podría parecer una pérdida de ingresos para el gobierno municipal, significa mayor liquidez en momentos, en meses que normalmente no los tiene. Entonces, una muy buena estrategia es anticipar los ingresos siempre que estos sean ingresos que son posibles de manejar o decidir desde la institución. La quinta estrategia es una combinación de dos estrategias anteriormente señaladas: anticipar ingresos y desfasar gastos. Los resultados obviamente serán mucho mejores. Con estas dos estrategias de manera conjunta es posible poder mantener liquidez en la institución. Vamos a resolver el ejercicio de programación financiera que se les ha otorgado en el blog y en el curso virtual. El planteamiento que se tiene es el siguiente. El ejercicio de tesorería para un gobierno municipal, el de Colomi, tiene dos presupuestos. El de ingresos, que consta de distintos ítems: disminución de caja y bancos, coparticipación tributaria, tasas, impuestos sobre inmuebles, sobre vehículos, HIPIC, que es un total de 1 millón. También podemos observar que en el presupuesto de gastos tenemos distintas categorías programáticas. Tenemos un programa actividades centrales en el que tenemos el Consejo Municipal con distintas partidas presupuestarias, dietas, pasajes viáticos. Tenemos una segunda actividad en este programa de actividades centrales, que es Administración Central, con varias partidas como aguinaldo, sueldos, personal eventual, servicios no permanentes, papel de escritorio, equipo de oficina. Y tenemos tres programas: un programa de seguro de salud, un programa de servicio de educación y un programa de infraestructura urbana, con también distintas partidas. El total del presupuesto también es de 1 millón. Entonces cumplimos con el primer requisito de que los presupuestos sean equilibrados. Luego, el planteamiento del ejercicio nos señala lo siguiente: debemos establecer un comportamiento de ingresos. Tenemos 5 transacciones que nos dice cómo se comporta cada uno de los ingresos, y tenemos varias transacciones que nos dicen cómo se comportan los gastos. Esto lo resolveremos en una planilla que tenemos para el efecto diseñado. También nos dice que vamos a hacer un primer escenario. Nuestra tarea inicial es de construir un primer escenario, que es cómo han programado los recursos la unidad de finanzas, por ejemplo, o cómo han solicitado el gasto las distintas unidades, por ejemplo. Entonces, esto que está en el planteamiento arriba mencionado, lo vamos a ver. Vamos a partir de un saldo inicial de bancos de 10.000. Y para este efecto, para hacer la programación financiera, vamos a acudir a un archivo que lo tienen en el blog, que es este. Entonces, hemos elaborado una planillita de 14 columnas. En la primera columna tenemos los distintos ítems de recursos y de gastos. Tenemos 12 meses y tenemos la columna de total. Fíjense que ahí tienen unos ceros que son unas operaciones ya programadas para que a medida que vayamos haciendo nosotros las transacciones se vayan modificando estos elementos. Entonces, ¿cómo se hace esta programación financiera? Vamos a empezar colocando lo que dice el planteamiento. Tenemos un saldo inicial de 10.000. Entonces colocamos en enero 10.000. Fíjense que automáticamente, porque así está diseñado la hojita, todos los saldos iniciales han salido 10.000, total 10.000, y del total de ingresos estaríamos programando 10.000. ¿Ya? Fíjense que al final, la última hoja, saldo final, estos 10.000, que es el saldo inicial de enero, y como no he hecho ninguna transacción, se convierte en el saldo final de enero. Y este saldo final de enero se va a subir y se va a convertir en el saldo inicial de febrero.
y como no he hecho ninguna transacción, el saldo final de febrero se convertirá en el saldo inicial de enero y así sucesivamente. ¿Ya? Esto lo vamos a visualizar de manera más práctica cuando vayamos haciendo las distintas transacciones. La primera transacción nos dice que los ingresos de enero y octubre son de 50.000 en coparticipación. Enero, 50.000 y octubre, 50.000. Pero 50.000. Y tenemos total 100.000, coincidente con nuestro programa. Hemos programado 50.000 en enero y en octubre, y nos dice el inciso A de que los demás meses es de 40.000. Entonces, en febrero colocamos 40.000. Y esta cifra la vamos a copiar los demás meses. Ahora sí podrán verificar que el total coincide con el presupuesto de 500.000. Inciso B, tasas y patentes. Nos dice que en tasas y patentes en febrero y en noviembre se estima recaudar 5.000. Entonces colocamos febrero 5.000 y noviembre 5.000. Y nos dice además que los demás meses será de 4.600. Entonces decimos enero 4.600 y luego esto lo vamos a copiar en los siguientes meses. Fíjense que tenemos los 56.000 del presupuesto y el total se va acumulando y a medida que hacemos transacción por transacción van sumando el total de ingresos. Ahora, impuestos sobre inmuebles. Dice, entre junio y agosto se cobra así, 20, 20 y 30. Para el tema de impuestos sobre inmuebles tenemos 180.000. Entonces, coloquemos junio, que es igual a 180.000 por el 20%. Nos da 36.000. Esta cifra se repite en julio. Y en julio sube al 30%. Entonces cambiamos este 20% por 30%. Y nos añade que de agosto a noviembre será 10%. Entonces, cambiamos a 10% y copiamos esta cifra hasta noviembre. 180.000. El impuesto sobre vehículos nos dice que el 35% se cobra entre septiembre y octubre. 35% entre septiembre y octubre. Cada mes. Entonces, tenemos para impuestos sobre vehículos 50.000. Ok. Y luego nos dice que los demás meses es el 15%. Cambiamos 35 por 15. Y tenemos los 50.000. Por último, los recursos HIPIC, los recursos de condonación, nos dicen que es de manera uniforme. Tenemos 204.000 en este ítem. Entonces dividimos 204.000 entre 12 y tenemos 17.000. Esta cifra la copiaremos hasta diciembre y tenemos los 204.000. Fíjense que el total de recursos es de 1.000.000 y tenemos los montos
por cada mes de cada uno de los rubros de recursos. Ahora hagamos la segunda parte. Hagamos el presupuesto de gastos. El Consejo Municipal dice que tiene un comportamiento uniforme de gasto. Nosotros, si revisamos el Consejo Municipal, vamos a encontrarnos que tenemos distintas cifras. Tenemos dietas 20.000, pasajes 4.000, viáticos 8.000. No vamos a programar partida por partida, sino vamos a programar la categoría presupuestaria, Consejo Municipal. Entonces, la suma de estos es 32.000 y diremos en nuestra planilla de programación, Consejo Municipal 32.000 entre 12. Entonces, colocamos 32.000 dividido 12. Obsérvese que tenemos aquí centavos, 2.666,67 centavos. No es conveniente hacer una planificación con centavos. Se la puede hacer, el sistema nos permite suma y no va a haber inconveniente. Pero en verdad no se programan centavos. Lo que vamos a hacer es redondear hacia la cifra más baja, en este caso 2.666, ¿sí? Y el conjunto de centavos que se van acumulando por cada mes los vamos a programar en el último mes. Entonces tenemos ya programado 2.666 de enero a noviembre y fíjense que aquí el total nos dice 29.326. Tenemos 32.000 para esta categoría programática. Entonces aquí calcularemos la diferencia de 32.000 menos 29.326. Y tenemos los 32.000. Ahora hagamos el inciso B. El tema de sueldos son uniformes. Para sueldos tenemos 120.000. Y entonces decimos 120.000 entre 12 y nos va a dar a 10.000 cada mes. Entonces, copiamos esto hasta diciembre y tenemos los 120.000. El inciso C nos dice que el aguinaldo se pague en el mes de diciembre. En el presupuesto tenemos que para aguinaldo 10.000. Entonces colocamos en diciembre estos 10.000 y tenemos programado aguinaldo. Ahora nos señala en el inciso D que tenemos personal eventual para septiembre y octubre. Y no nos dice cuánto se gasta en personal eventual. Tenemos 15.000. Entonces, entre septiembre y octubre, para este ejercicio lo vamos a decidir así. Vamos a decir que se gasta de manera uniforme el monto. Entonces, digamos 7.500 en septiembre y 7.500 en octubre y tenemos los 15.000. Cuando ustedes vayan a hacer el segundo o tercer escenario, podrán cambiar esto. Podrán poner 5.000, 10.000, 10.000, 5.000, lo que les sea pertinente, de tal manera que no tengamos déficit de caja. El inciso E nos habla de servicios no personales. Si revisamos nuestro presupuesto, tenemos varios servicios no personales. Entonces tenemos comunicación, energía, servicios telefónicos, pasajes y viáticos. El total de estos hace 37.000. Si sumamos estos distintos ítems, ¿sí? Como verán, tampoco vamos a hacer una programación partida por partida, sino el conjunto de las partidas de servicios no personales. Entonces diríamos 37.000 dividido 12. Nuevamente aquí nos aparecen centavos. Aplicaremos lo que hemos hecho en el consejo. 3.083, que lo copiaremos hasta noviembre. Y en diciembre haremos la diferencia de 37.000 menos lo que tengo acumulado, 33.913. 33.913. Nos da 3.087, 4 pesos más que los otros meses, con todos los centavos acumulados, y tenemos el total de 37.000. Luego tenemos materiales, inciso F, materiales de escritorio y útiles se compran por trimestres, enero, abril, junio y octubre.
tenemos para materiales, papel, tenemos 2000 y tenemos útiles de escritorio 2000, 4000. Entonces programaremos enero 1000, abril 1000, julio 1000 y octubre 1000. Total 4000. Los equipos de oficina, dice, se comprarán el mes de julio. Así lo habrá requerido la unidad correspondiente. Y tenemos para equipo de oficina y muebles 5000. Entonces programamos estos 5000 en julio. El inciso H nos habla de el tema de la gestación y partos de las mujeres. Nos dice que el 20% se producen en mayo y en septiembre y en los demás meses casi de manera uniforme. Esta es una situación real. Normalmente hay un alto nivel de nacimientos en septiembre, fruto de los matrimonios que se hacen en diciembre y las fiestas de diciembre. ¿Ya? Entonces, para este ítem tenemos 100.000 y calcularemos en mayo 10.000. Y en septiembre 10.000. Tenemos 20.000 programados, nos falta 80.000. Tenemos 10 meses, dividiremos 80.000 entre 10, nos da 8.000. Y entonces los demás meses será 8.000. Y copiaremos esta cifra de tal manera de tener la programación de todo el año. Como verán, tenemos total 100.000. Ahora vamos a programar el tema de medicamentos. Nos dice que los medicamentos son de carácter bimensual. Para este propósito tenemos 50.000. Entonces colocamos y decimos 50.000 dividido 6. Y nos da un monto con decimales. Vamos a eliminar estos decimales y el último bimestre los vamos a colocar. Entonces decimos 8.333 en enero y lo mismo será en marzo, en mayo, en julio, en septiembre y para noviembre vamos a hacer la diferencia de estos centavos y colocaremos 50.000 menos 41.665. Nos da 8.335 y total 50.000. Instrumental médico. El instrumental médico se compra en enero y junio de manera equitativa. Para instrumental médico tenemos 30.000. Entonces, instrumental médico en enero sería 15.000 y en julio 15.000. Tenemos los 30.000. Luego tenemos la construcción de una posta sanitaria que se hace en el mes de marzo. La construcción de la posta tenemos 80.000. Colocamos posta, marzo, 80.000. Y el total de 80.000 y se van sumando los gastos. Tenemos material educativo y deportivo, 80%. Entre enero y febrero, de forma equitativa, 40% enero, 40% febrero y 20% julio. El material deportivo tenemos 20.000 y en útiles educacionales 40.000. Tenemos 60.000. Entonces calculamos material educativo 40% de 60.000. Esta misma cifra es en febrero y en julio. Tendremos el 20%.
Total 60.000. Equipo educacional. La provisión de pupitres se hace en febrero, entre febrero y abril, 30, 30, 40. Equipo educacional tenemos 80.000. Entonces, febrero, haremos el 30% de 80.000. En marzo lo propio. Y en abril subimos esto a 40%. Y tenemos los 80.000. Hagamos las últimas inversiones del programa de infraestructura vial y urbano. Se considera un puente, un camino vecinal, inciso N, que durará 4 meses con avances de obras similares, pero se prevé un anticipo de 20% a la firma del contrato. Si bien se va a hacer en 4 meses, en verdad se van a hacer 5 pagos. El presupuesto que se tiene para este camino es de 200.000. Lo vamos a presupuestar, no nos dice las fechas, lo vamos a presupuestar los últimos meses. Entonces podríamos, por ejemplo, decir en julio, 200.000 entre 5, 40.000, y haremos 5 pagos de 40.000 de la construcción de esta infraestructura planteada. La vamos a colocar en el ítem que corresponde. Ahí, camino vecinal. Los 200.000. Luego tenemos la construcción de un puente. Este puente está para el segundo trimestre y va a tener duración de un mes. ¿Cómo hacer la programación de 2 pagos si tiene un mes? La idea es que, por ejemplo, en el segundo trimestre, que es abril-mayo, podríamos decir, empezamos el 15 de abril y terminamos el 15 de mayo, duró un mes, pero vamos a hacer 2 pagos, vamos a programar en 2 meses. Para este tema tenemos 100.000 como presupuesto. Entonces decimos 50.000 en abril y 50.000 en mayo. Tenemos los 100.000 y está en el segundo trimestre. Por último tenemos el mejoramiento de calles y nos dice que se hace entre septiembre y noviembre, pero no tenemos el monto que correspondería por cada mes. Podríamos nosotros arbitrariamente, ustedes pueden tomar otra decisión, de decir que se gasta en septiembre 25.000, en octubre 25.000 y en septiembre 27.000. O cualquier otra cifra, 20.000, 30.000 y lo que faltara en el último mes, etc. ¿Ya? Verifiquen ahora que tenemos en nuestro presupuesto el total de gastos programado es de 1.000.000 y el total de ingresos es de 1.000.000. Entonces, hemos hecho una adecuada programación. Ahora vamos a ver esta fila, la fila 35. Diferencia entre ingresos y gastos. Si yo coloco sobre esta casilla, veo que es la resultante de B14 menos B33. Quiere decir que es la diferencia entre el total ingresos y el total gastos. Ojo, que en el total ingresos no está el saldo inicial. Solo están los ingresos que se ha planteado. No está el saldo inicial. ¿Ya? Lo pueden verificar con la fórmula. Tengo entonces distintos meses y tengo distintos déficits de caja. Pero ojo, nosotros teníamos al principio 10.000 que todavía no los hemos tocado. Lo que hemos hecho es total ingresos menos total gastos. Ahora tengo aquí en la fila 37 saldo final. ¿Cómo calculo? Coloco sobre esa casilla y digo, esta es la diferencia, esta es la suma algebraica de B6 con B35. B6 es saldo inicial. ¿Sí? Entonces hago una suma algebraica, saldo inicial más menos 482 y da 9.518. Este saldo final de enero se va a convertir en el saldo inicial de febrero.
el saldo final de febrero, menos 231, se va a convertir en el saldo inicial de marzo y así sucesivamente. Entonces, habríamos concluido el primer escenario, que es la tarea que nos habíamos propuesto hacerla y que la tienen en una presentación en PowerPoint. Ahora, también se les establece que tienen que hacer un segundo escenario y un tercer escenario. ¿Cómo hacer este segundo y tercer escenario? Lo primero que vamos a hacer es grabar esto como primer escenario y lo guardamos. Y ahora vamos a hacer algunos movimientos. Eso sería el segundo escenario. El segundo escenario nos dice mueva ingresos o gastos de manera tal de que no tenga problemas de déficit en caja. Podría empezar moviendo, por ejemplo, esta posta sanitaria. Esta posta sanitaria que la tenía en marzo, por ejemplo, la podría colocar en octubre. Fíjense que automáticamente en la planilla nos damos cuenta que en marzo ya no tengo déficit, en junio no tengo déficit, en julio no tengo déficit, en agosto no tengo déficit, etc. O sea, parece ser buena esta medida. ¿Qué pasa si además construcción de puentes también lo muevo para septiembre? Entonces fíjense que ahora la mayoría de los meses, excepto octubre, noviembre, tengo déficit. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, muevo estas transacciones? En vez que aquí, busquemos mobiliario, lo podríamos cambiar, que no sea en julio, que sea en septiembre, y vemos qué es lo que sucede. Entonces, la idea es que ustedes, moviendo personal eventual, en vez que empiece en septiembre, digo que empiece en octubre, voy a ver cómo va cambiando mi saldo final y si tengo o no tengo déficit. Entonces, el segundo escenario que ustedes tienen que hacer es mover gastos de manera tal de no tener estos déficits de caja. Lo grabo y vuelvo al primer escenario. Y les solicita un tercer escenario donde tienen que modificar algunas políticas que están establecidas en la institución. ¿Cuáles serían esas políticas? Por ejemplo, una política es que el salario sobre inmuebles cobramos desde junio. Otra es que los impuestos sobre vehículos los cobramos desde septiembre. ¿Qué pasaría si cambiamos estas políticas de cobrar de junio a septiembre y empezamos a cobrar en marzo, en febrero o desde enero? No. Ojo, el presupuesto, el total debería ser el mismo, ¿ya? Pero posiblemente vamos a tener más liquidez en los meses previos, que es donde tenemos problemas, ¿ya? O también cambiar políticas. ¿Qué pasaría si en vez de hacer compras semestrales, como hacemos sobre instrumental médico, ¿sí? Las hacemos trimestrales? ¿Qué pasaría si el tema de equipamiento de las escuelas las hacemos a fin de año para el siguiente año, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, esa es la tarea que tienen como tercer escenario. Con eso hemos terminado este ejercicio de programación financiera. A modo de conclusión, la programación financiera, este primer escenario, lo hemos realizado a partir del saldo que nos decía en Caja y Bancos, 10.000. Luego hemos hecho la programación de los recursos conforme nos decían los planteamientos. En estos planteamientos hemos visto que hay dos criterios. Unos, los de la propia unidad de finanzas de la entidad, que establece cómo se van a programar tasas, impuestos de inmuebles, impuestos sobre vehículos. Y los rígidos que vienen del Ministerio de Economía y Finanzas, como son coparticipación tributaria y HIPIC 2. Por lo tanto, podemos ver, para construir los otros escenarios,
que hay recursos que son de dominio municipal y que tenemos autonomía sobre esto. Es decir, podemos cambiar las fechas, podemos cambiar los porcentajes, etc., a partir de estrategias que realice el gobierno municipal. En el caso de los ingresos que vienen de transferencias, como son los de coparticipación, los de HIPI, no podemos hacer nada. Esto es de fuente externa y no podemos manipularlos. En el tema de gastos, la cosa es diferente. La mayoría de los ítems de los gastos sí los podemos programar. Podemos cambiar compras bimensuales a trimestrales, a semestrales, a cuatrimestrales, etc. Podemos cambiar la provisión de determinado mes a otro mes. Pero hay algunos gastos que son relativamente rígidos. El tema de salarios, el tema de aguinaldo y el tema de servicios básicos. Los demás son fruto de las políticas o decisiones de la administración municipal. En este primer escenario se han utilizado criterios no coordinados. Los criterios de la unidad de finanzas más los criterios de cuándo quieren gastar las unidades administrativas. El resultado de esta no coordinación es que tenemos liquidez o faltas en bancos, falta de liquidez en varios meses. La idea es hacer una programación financiera coordinando tanto la existencia de recursos como la verdadera necesidad de cuándo proveerse de determinados bienes y servicios, para que así se pueda coincidir programación financiera, presupuestos y planificación financiera. Buena suerte, que les vaya muy bien.